creando rutinas bellas para dar vuelta al mundo al revés. Empezar por nuestra casa primero, romper con todo nuestro miedo, ser consecuente de cuerpo y de mente para alzar el vuelo por senderos nuevos. Porque tu luz cotidiana enciende la sonrisa que sale por la mañana. Creo en ti, porque veo tu fuerza inexplicable, esa justa dignidad inconmensurable. Creo en ti, yo reafirmo que tu rabia proviene del dolor y tu lucha florece del amor. Porque en ti me veo yo. Creo en ti, con problemas y dilemas, con trabas, con vallas, con tropiezos y con penas. Creo en el cotidiano que hemos hecho a mano, tallado con el paso de lo que caminamos. Nadie muestra su careta, sonrisas y morilletes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Diálogo Internacional, este programa de política internacional que trae al mundo acá, a la Radio de las Madres, a Buenos Aires, a la Argentina, para tratar de entender este mundo tan complicado en el que estamos viviendo y en el que estamos insertos, sin duda. Les doy la bienvenida a todos los oyentes y oyentas a este querido programa en AM 530, Somos Radio, la Radio de las Madres de Plaza de Mayo, y FM 90. Radio de UNDAV, o sea, de la Universidad de Avellaneda, además de una red muy importante de emisoras hermanas de América Latina y de emisoras locales argentinas también. Hoy estamos acá, van a estar nuestros queridísimos Atilio Borón y Paula Klachko a través de la virtualidad, y el compañero Marcelo Rodríguez de viaje hoy va a estar ausente. Pero mientras tanto empezamos desde ya con este programa. Antes, como corresponde, las gracias al operador técnico Gianfranco Maceo, a la producción y coordinación maravillosa de Leandro Deza, a la producción artística de Lalo Recanatini y a Noelia Giorgi de la Universidad Nacional de Avellaneda. Ya mismo saludo a mi querida compañera Paula Klachko. Hola, Pauli. Hola, ¿qué tal, Telmi? Qué gusto estar en Diálogo Internacional un sábado más. Acá desde un poquito lejos, pero presente en nuestro programa de todos los sábados. Bueno, muchas gracias para nuestra querida audiencia. Es importantísima que vos estés, y también para charlar, como hacemos siempre al comienzo de los acontecimientos de la última semana, los principales acontecimientos, y un poquito contarle a la oyentada de qué va hoy nuestro programa de este sábado. Si me permitís, Paula, lo primero que quiero hacer es presentar el libro que vamos a estar hoy regalando. Así ya Bien. Los que quieran pueden ir llamando. El libro es de un compañero, un queridísimo amigo y además un analista de primer nivel, que es Claudio Katz. Se llama La Epopeya Palestina. No sé si se va a ver, creo que no, pero bueno, La Epopeya Palestina, y tiene una introducción de Daniel, nada más y nada menos que Daniel Jadwe. Nosotros lo hemos sacado ambos muchas veces en nuestro programa. Daniel Jadwe es alcalde de uno de los departamentos más importantes de Santiago de Chile, del departamento de Recoleta. Ha hablado con nosotros porque, bueno, es un experimentadísimo político y analista además. Y Claudio Katz también es un importantísimo analista político. La Epopeya Palestina, que es de la editorial Batallas de Ideas, como es obvio, relata el día a día de este pueblo sometido por Israel, de lo que está pasando en Gaza, de lo que significa Gaza en la geopolítica mundial, y también de cuánto nos afecta a nosotros como argentinos, a toda Latinoamérica, este suceso, lo que implica a nivel mundial. Así que este va a ser el libro de hoy. Lo van a tener que retirar no donde normalmente hablamos, sino en la librería Esquina de América, que es en la calle Hipólito Yrigoyen y Chacabuco. Es justo en la esquina donde está la editorial Batalla de Ideas. Paso un chivo de paso, en Batalla de Ideas es donde yo publiqué mi libro sobre la caída de la Unión Soviética, que se llama Crónicas del fin de una era. Y ya mismo, entonces, Pauli, si te parece, pasamos a hablar de lo que ha acontecido esta semana.
Ahí está, estaba muteada. Sí, bueno, como siempre decimos, cargadísima de temas de los más importantes. No sabemos bien por dónde empezar, pero por empezar por algún lado, además de los ataques a Cuba que fueron infernales, queremos anunciar y también entristecernos y alegrarnos, ¿no? Las dos cosas juntas, porque, bueno, el hecho trágico es que el genocidio en Palestina continúa implacablemente contra los y las palestinas, pero también atacaron a nuestras y nuestros compañeros que iban viajando en la flotilla global Sumud, entre ellos nuestro queridísimo compañero Lautaro Rivara, que hemos entrevistado varias veces en nuestro programa, que de la red, ¿verdad? Red. Sí, Un miembro de la red, un miembro de la red en defensa de la humanidad. Si me permitís, Pauli, vamos a saludar también a Atilio. Atilio, claro. ¿Cómo estás, Atilio? Hola, ¿cómo les va? Buenas tardes. Pues aquí andamos, escuchando atentamente y algunas dificultades, de conexión que tengo con la computadora, pero bueno, creo que se las voy a ir resolviendo con el paso del tiempo. Bueno, dale, sí, dale. Una semana muy cargada, como decía recién Paula y decías vos, así que vamos a tratar de satisfacer la ansia de información, el ansia de información que tiene la Orientada con datos y entrevistas muy interesantes. Así es, tenemos unas entrevistas muy buenas. Pero para retomar el tema de la flotilla, que era un poco lo que estábamos hablando con Paula, esta semana, como contamos ya en varias ocasiones, Israel ha sido brutalmente agresivo con los miembros de la flotilla pero afortunadamente algunos ya han sido liberados. Tenemos un audio, un video, de hecho, que quisiera que Lean lo ponga al aire, porque muestra cómo, primero, cómo atacan a los miembros de la flotilla, pero además cómo festeja, el que van a ver ustedes con la bandera de Israel, ahí está, el que festeja es el ministro de Seguridad, Ben Gvir, uno de los personajes más siniestros que tiene Israel y que tiene el mundo. Miren ustedes, ahí están los miembros de la flotilla que han denunciado, maltratos de todo tipo, espaldas quemadas, agresiones sexuales, violencia de toda índole. Fíjense ustedes lo que está pasando, cómo arrastran, cómo humillan a miembros de una flotilla que lo único que busca es abrir un camino de solidaridad con Palestina, abrir un camino humanitario para que lleguen alimentos, para que lleguen remedios. Fíjense ustedes esto que estamos viendo, si no es el horror mismo. No solo se festeja, sino que se publica, se enaltece, se da a conocer a través del mundo para que nosotros realmente nos sintamos también impotentes frente a una violación a las reglas internacionales más básicas con respecto a la comunidad internacional, a lo que somos los seres humanos. Ahí está el ministro. Paula, sí. Vos seguramente tenés algo también que comentar al respecto. No, en tren de retomando lo catastrófico de lo que vos relatabas, y yo decía, la partecita alegre es que a muchos y muchas compañeras, creo que a la totalidad, estaban deportándolos, ¿no? Se daban el lujo de decir deportación de un país al cual ocupante que ellos y ellas no quisieron llegar. Ellos querían llegar a llevar la solidaridad a Palestina, ¿no? Tierra sitiada, y los terminaron apresando, capturando con toda la violencia que vos describiste, chocándoles, embistiéndoles los barcos, la embarcación Sirius donde estaba nuestro compañero Lautaro, por ejemplo, la chocaron, y luego se subieron y los arrastraron. Hay un barco hay una cárcel clandestina flotante, espantoso. Por supuesto que no sabemos nada, sabemos lo que van diciendo nuestras compañeras y compañeras, pero es algo absolutamente clandestina. Operan en aguas internacionales, lo cual es un crimen ya desde el vamos, ¿no? También al derecho internacional, que se lo pasan por ya sabemos dónde, evidentemente. Pero luego de tenerlos varios días secuestrados en esa cárcel clandestina y después en tierra de la ocupación del Estado sionista y genocida de Israel,
relatando esas atrocidades, ¿no? Las torturas. Relataron también, Tiago Ávila, por ejemplo, grabó un video, lo pueden buscar, donde relata numerosas agresiones sexuales, especialmente violaciones, ¿no? Y dice, bueno, esto es solamente una muestrita de lo que les hacen todos los días hace 78 años a la población palestina. Estos amigos y amigas solidarias lo vivieron, lo tuvieron que padecer durante unos días, pero es una muestrita de lo que viven siempre. Pero bueno, nada, dentro de todo lo triste y trágico, lo bueno es que lo fueron soltando. Con Lautaro todavía no nos podemos comunicar porque le arrebataron su teléfono, así que está bueno. Pronto lo haremos, pronto lo vamos a hacer. Es importante también destacar que hubo muchísimas quejas y denuncias por parte de los estados, es decir, Italia, España, muchos estados cuyos ciudadanos estaban en la flotilla defendiendo esta causa palestina y que fueron terriblemente humillados, se presentaron como una queja. Y esto me parece que puede ser un paso importante en esta horrorosa situación que está viviendo Gaza. Bueno, después otro de los temas de la semana, de esto vamos a tener información, vamos a tener, por supuesto, entrevistas, tiene que ver con ese tremendo e injusto ataque contra el comandante Raúl Castro. Él ha sido acusado de ordenar bombardear aviones que sobrevolaban justamente espacio aéreo cubano y por supuesto murieron las personas que estaban en esos aviones. Entonces, 30 años después está siendo reflotada una causa totalmente injusta, totalmente amañada, para que, bueno, la expectativa, la sensación es que Estados Unidos está buscando una excusa para hacer algo parecido a lo que hizo en Venezuela, ¿no es cierto? Invadir ese país, tal vez sustraer, secuestrar, chupar, diríamos acá en la Argentina, a un líder como ha sido Raúl Castro. Un poquito más tarde vamos a retomar el tema. Y también otro punto muy importante de la semana que quiero destacar es la reunión que tuvieron en Beijing tanto el presidente Xi Jinping como el presidente Vladimir Putin. En mi opinión, y esto lo vamos a ir analizando, ha sido realmente un hecho histórico que marca un antes y un después. Da la impresión de que en esa cumbre se enterró el orden unipolar y de alguna manera ya empezó a nacer el orden multipolar. No sé si ustedes quieren agregar algo, Atilio o Paula, a ver. Yo estoy luchando para poder entrar. Estoy luchando para poder entrar al WhatsApp, que por alguna razón se ha declarado en rebeldía y no me deja entrar. Mientras Atilio resuelve sus problemas técnicos, no sé, es un poquitín largo, pero por ahí vale la pena, Telma, porque sé que a nuestra audiencia le interesa demasiado, como a nosotras y nosotros, pero leer la declaración del gobierno revolucionario de Cuba condenando la canalla acusación contra el líder de la revolución. ¿Les parece que lea un poquito? Porque me parece contundente y que tiene algunos elementos clave. Yo no sé si te parece, mirá, si te parece, ¿por qué no lo hacemos en el segmento que vamos a hablar sobre Cuba? Bueno. Porque me parece que va a ser, si no se va a quedar un poquito disperso. Está bien. Y finalmente otro comentario de las notas que tenemos pensadas en este nuevo sábado de Diálogo Internacional tiene que ver con Bolivia. Algunas de las novedades que puede haber en respecto a este país que, bueno, está mostrando una insurrección más que interesante y lamentablemente un presidente, Rodrigo Paz, que trata, bueno, como suelen hacer muchos presidentes de derecha, de, ¿cómo diríamos?, disfrazar con palabras la realidad y distorsionar de alguna manera lo que está aconteciendo. La realidad es que hubo represión,
él prometió un cambio de gabinete, pero bueno, vamos a ver qué es lo que pasa con este nuevo suceso. ¿Algo más, Pauli, para agregar? No, Telmi, vamos a analizar estos temas en profundidad, solamente para mencionar, aunque son temas que hoy no los vamos a abordar en profundidad, estamos también con el cierre de campaña en Colombia, muy interesante, muy hermoso, muy lleno de pueblo, el cierre de campaña de Iván Cepeda con Aida bueno, no me va a salir el apellido, ya nos lo vamos a aprender bien, no quiero hacer papelones. Pero bueno, muy importante, el 31 son las elecciones, la primera vuelta de las elecciones, de la primera ronda electoral de las elecciones en Colombia, así que toda nuestra fuerza, nuestro corazón ahí, porque es de lo más estratégico esa elección, aunque no sé si se va a definir en primera vuelta. Y bueno, y también reafirmar esto, que también en Perú están en pleno desarrollo de la campaña electoral, porque también ya lo dijimos el sábado anterior, ya la competencia electoral va a ser entre, bueno, se polarizó, ¿no? En buena hora se polarizó la candidata derecha de la hija de Fujimori, Keiko Fujimori, que no por ser hija de Fujimori es fujimorista, pero es fujimorista, es decir, es una fascista. Y del otro lado Roberto Sánchez, que expresa a ese Perú popular, al pueblo trabajador del Perú, que reivindica y pide por la liberación del presidente Pedro Castillo, recordemos, preso actualmente, perseguido y encarcelado en Perú, así que eso también muy pendientes de cara al 7 de junio, que va a ser esa primera ronda electoral. Sí, muy interesante, porque fíjate vos que este escenario que tenemos en América Latina, con Claudia Sheinbaum en México, con Lula da Silva en Brasil, con Gustavo Petro en Colombia, puede realmente ir modificándose, ¿no? Ya se modificó con el triunfo de Kast en Chile. Bueno, ¿qué va a pasar en Colombia? ¿Va a ser un sucesor de Petro? O sea, ¿va a ser Iván Cepeda como una continuidad? Ojalá, nosotros por supuesto defendemos esa posición, una prolongación del gobierno de Gustavo Petro y una continuidad en todo su proyecto, que eso es lo interesante, que no se corte abruptamente, ¿no? y emprendan como si fuera un péndulo el otro extremo. Esto incluso es una profundización, Telmi. Exactamente. Nosotros hemos entrevistado a Iván Cepeda, realmente es un político de excelencia. Ojalá que Colombia pueda continuar por ese sendero. Y después, como decías vos, también qué va a pasar en Perú. Es decir, lo que imaginemos por un instante que pueda ganar Pedro Sánchez. Imaginemos que Perú Roberto Sánchez gane en Perú, que por un instante ese gobierno de izquierda en Perú se consolida. Bueno, el mapa de América Latina empieza a reconfigurarse. ¿Qué va a pasar en Bolivia? Eso vamos a ir hablándolo hoy. ¿Qué puede pasar con esta situación? Y por supuesto, pero esto ya para fin de año, ¿qué puede pasar en Brasil? ¿No es cierto? Con Lula y las elecciones, que son la primera vuelta el 25 de octubre. Un año lleno de expectativas. Bueno, queridos, no sé si algo más querés agregar, si no, los invito a ir a una tanda. No, está bien, ¿no? Vamos a la tanda, dale. Dale. Diálogo Internacional. Prendida a la magia de los caminos, hay una radio que nunca se apaga. Porque es demasiado aburrido seguir y seguir la huella. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador.
Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Mundo Agradable. En su nuevo horario, los domingos a las 17. Mundo Agradable. AM 530. Construimos comunidad. Buscamos la verdad siempre. La normalidad. Atención, Berizo. Aquí Adrián Stoppelman. Y el sábado 23 estoy en Raíces del Dawson en Nueva York y Marsella. Humor sobre la vida cotidiana en tiempos de cascadas. Sábado 23, Berizo. De Adrián Stoppelman. Entradas por Passline. Alimentos cooperativos. Producción y comercialización de productos cooperativos y de agricultura familiar. Envíos a todo el país. Por pedido, envía tu mensaje al 11 34 31 2928. Seguinos en Instagram como @alimentos cooperativos. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Diálogo Internacional. Atilio Borón y la cuestión latinoamericana en primera persona. Bueno, acá volvemos con Diálogo Internacional. Como comentaba al comienzo del programa, uno de los hitos de esta semana, y en mi opinión es uno de los hitos de la época, es este encuentro en Beijing entre el presidente chino Xi Jinping y Vladimir Putin. Vamos ahora a hacer una entrevista, pero quiero primero marcar un par de cosas previas para encuadrar las preguntas, Pauli, y es que esta cumbre se da 5 o 6 días después de otra cumbre importantísima, entre otros 2 líderes de potencias importantes, Donald Trump y Xi Jinping. Entonces vemos que hay como 2 cumbres, una después de la otra, y que realmente marcan, en mi opinión, vamos a preguntárselo a nuestro querido entrevistado, un antes y un después. Marcan realmente un giro en este orden, o en esta transformación mundial que estamos viviendo. No dejo de ser enigmática y ya mismo paso a presentar a nuestro entrevistado, que es Hernando Kleimas. Hernando es un importante historiador, es un importante periodista, comunicador. Él se ha graduado en una de las universidades de mayor relevancia de la Unión Soviética, una universidad, creo que era para extranjeros, la Universidad de la Amistad de los Pueblos, Patricio Lumumba, en Moscú, y se graduó en aquel momento de doctor en Historia. Hoy es el presidente del Comité Nacional Argentina BRICS, la CONAP, que después le vamos a preguntar. Pero ahora queremos saber un poco sobre esta cumbre. ¿Cómo estás, Hernando? Hola, Telma, buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Acá estoy con mi compañera Paula Klachko y también Atilio Borón, que por el momento tiene algunos problemas técnicos de comunicación, pero probablemente se pueda sumar a esta entrevista. Bueno, Hernando, hice una mini resumen de esta cumbre importantísima, me parece a mí importantísima, entre Xi Jinping y Vladimir Putin, y firmaron un documento que quiero decir el nombre porque ya el nombre lo dice todo, y es Lineamientos y Fundamentos para establecer un mundo multipolar y un nuevo tipo de relaciones internacionales. Es decir, acá está la guía, señores, para el mundo que viene. El mundo es multipolar y viene por acá. ¿Qué evaluación hiciste vos de esta cumbre? Bueno, es exactamente lo que acabas de decir.
Es una cumbre absolutamente trascendental, no es una cumbre cualquiera. Debo aclarar lo siguiente: Putin es la 25ª vez que se reúne con Xi. No es lo mismo que Trump. Trump es la segunda vez después de 9 años. O sea, hay una pequeña diferencia. En este caso, digamos, hay dos vertientes en la cumbre que para mí esta es la definitiva, que es la de Putin y Xi. Dos vertientes, digo, una interna de las relaciones entre Rusia y China específicamente, y la otra internacional. La internacional está dada por esta fantástica declaración que fija los principios fundamentales de las relaciones del nuevo mundo. Es una definición que este nuevo mundo multipolar la está esperando. Por primera vez tenemos conceptos definidos acerca de cuáles son los principales lineamientos de este mundo. Y además, en esta misma declaración, creo que por primera vez en una cumbre de esta naturaleza, se condena directa y duramente el asesinato de líderes extranjeros, la invasión a países extranjeros sin ninguna justificación ni permiso, digamos, de Naciones Unidas, y la aplicación indiscriminada de sanciones, digamos, punitivas para los países que no están de acuerdo con la línea del gran centro hegemónico. Es la primera vez que todo esto ocurre y se condensa en una declaración política. Por lo tanto, no es lo mismo, no, de ninguna manera es lo mismo que lo que ocurrió con la cumbre de Trump y Xi. La cumbre de Trump y Xi fue protocolar, fue muy amable, demostraron algunas cosas de China y se fue. Eso fue todo. Esta cumbre no. Esta cumbre fijó, en la vertiente internacional, fijó pautas a futuro que son fundamentales. Y en la vertiente, digamos, doméstica, en las relaciones directas entre Rusia y China, también se firmaron 40 tratados, más de 40 tratados. Todos ellos son de implicancia práctica. No hay un solo tratado que sea, digamos, las nubes de Úbeda. Estamos hablando de cosas muy concretas. Por ejemplo, la finalización del proyecto de construcción de Fuerza de Siberia 2. Fuerza de Siberia 2 es el segundo gasoducto directo entre Rusia y China. En esta ocasión, esta Fuerza de Siberia 2 también pasa por Mongolia. Y esto es importante porque Mongolia, a la que nosotros prácticamente no conocemos, no le damos importancia, etcétera, es uno de los países con mayores recursos minerales en el mundo, en especial de tierras raras. Y esta rama de Fuerza de Siberia 2 que atraviesa Mongolia, es una rama que va a permitirle a Mongolia desplegar todo ese potencial en recursos mineros. Y esto viene muy bien, porque tanto China como Rusia tienen un programa de trabajo muy intenso, no solamente en lo que hace a la provisión de energía, no solamente en lo que hace a la provisión de alimentos. En este momento Rusia es una de las principales proveedoras de alimentos de China, y la principal proveedora de combustible, de combustible fósil. Por otra parte, tienen emprendimientos conjuntos que son fantásticos. Por ejemplo, hacia el 2030, la construcción de la primera estación permanente lunar ruso-china. Sí, ha habido, exacto, acuerdos espaciales impresionantes, además de los comerciales. Claro, son fantásticos. Entonces, la posibilidad de que esto sea tratado simplemente como una cumbre más, no. Yo hacía referencia a la primera cumbre porque, Hernando, ¿por qué la vinculaba? No porque fuera igual, por supuesto, de ninguna manera puede compararse, pero algo que a mí me resultó muy interesante es que en la primera cumbre Xi Jinping enterró el unipolarismo, se lo dijo en la cara.
como dicen los chicos hoy, in your face. Se lo dijo en la cara a Donald Trump. Dijo, estamos en una nueva era. O sea, no ocultó, y bueno, ya se sabe que habló de lo de Tucídides, pero justamente la trampa de Tucídides era una manera de decirle amablemente, no tenemos que ser rivales porque si no a ustedes le va a ir peor. Por eso, digamos, vinculé en una cumbre en tierra el unipolarismo y en otra cumbre emerge él lo llama policéntrico y multipolarismo. Te quería preguntar por esa palabra policéntrico, porque a mí me resuena a que va a haber distintos centros dominados por potencias y esto sería como un G3. No, estamos Chávez hablando... usaba ese concepto también, ¿se acuerdan? Pluricéntrico multicéntrico y pluripolar. No, esto es policéntrico. Sí. Policéntrico. De algo que está circulando en los ambientes, digamos, historiográficos, los politólogos, etcétera, de los países BRICS. Estamos hablando de la conjunción de la coexistencia de civilizaciones. Entonces, esto es una de las cosas fundamentales en este momento. Los BRICS son un crisol de civilizaciones. No, a diferencia de otros digamos, otras organizaciones, el G7 o algo por el estilo, o la NATO, son la OTAN, son organizaciones que concentran la cultura, que concentran la vivencia, que concentran la humanidad de civilizaciones que se han establecido y consolidado en el mundo, y a las cuales el obsoleto mundo multipolar no solamente no le prestó atención, sino que la despreció. Bueno, esto en este momento, digamos, dentro de esta formación, que todavía está en formación, del mundo multipolar, está todavía en definición. Tema, no podemos hablar, si yo rechazo un término rechazo, que es el de multilateralismo. No hay multilateralidad. Si hubiera multilateralidad es porque hay un centro. Claro. Y el resto son laterales. No, hay multipolaridad o multicentrismo. No cambia mucho. Yo hasta diría multicivilizaciones. Me da igual, porque el concepto central es coordinar, digamos, armonizar el desarrollo en este mundo tan infiltrado, digamos, por los adelantos tecnológicos, por los nuevos descubrimientos, etcétera. Adaptar este desarrollo, vamos a llamarlo con términos científicos, de los medios de producción, adaptarlo a las nuevas relaciones de producción. Mejor dicho, las nuevas relaciones de producción deben adaptarse a esos medios de producción. Estamos hablando de inteligencia artificial y todavía no sabemos qué es inteligencia artificial. Así es. Estamos en pañales. Entonces la posibilidad de generar un mundo donde se pueda combinar los desarrollos de distintas civilizaciones, no digo unificar, eso creo que no va a ser posible, por lo menos por ahora. Digo coordinar, combinar, armonizar el desarrollo de distintas civilizaciones. Esto es realmente, yo creo que es el objetivo central del multipolarismo o el policentrismo, como quieras llamarlo. Si te parece, sí, Atilio, ¿querés preguntar algo? Ahí aparece Atilio. Estaba siguiendo con mucho cuidado lo que decía Hernando, estamos absolutamente de acuerdo. Evidentemente vamos hacia ese mundo, y te quería preguntar, Hernando, tu opinión, porque en la reunión que Xi tuvo con Trump, aparte de hablar sobre la famosa trampa de Tucídides, ¿verdad? que fue una manera
una manera elegante diciéndole ustedes están declinando y nosotros creciendo, pero además me sorprendió cuando él usa la expresión un mundo que está cambiando aceleradamente, dijo, aceleradamente, lo cual, ¿verdad?, es ya más que decir hay un cambio, está diciendo, mirá, esto va muy muy rápido y las tendencias son muy claras, ustedes están bajando, nosotros estamos subiendo, si no hay errores en el manejo de la cosa de Taiwán, no vamos a tener problemas. Me da la impresión que ese fue un poco uno de los núcleos fundamentales de esa conversación, ¿no? Y que la visita posterior de Putin, muy bien como se llama, es la 25ª visita, digamos, de Putin o encuentro entre ellos dos, habla de que evidentemente hay una consolidación de una alianza muy muy fuerte. Pero aquello aceleradamente me llamó mucho la atención, no esperaba eso. Claro, además pensé una cosa, Tilio. Estados Unidos, digamos, el centro hegemónico del bloque unipolar, Estados Unidos no está pasando por el mejor momento. Tiene problemas muy serios, muy serios. Bueno, de hecho, un destello político, están diciendo que Vance no se va a candidatear para las próximas elecciones. Si esto es así, realmente es un hecho a tener muy en cuenta, porque, digamos, si vos juntás eso con la renuncia de la ex directora de inteligencia, con los distintos movimientos que están apareciendo en Estados Unidos, etcétera, esto por un lado, pero además tenés una pequeña deuda de 38 billones, con B larga, billones de dólares, que el simple servicio de esa deuda ya te ahorca. Entonces, Estados Unidos no está en condiciones hoy por hoy de imponer nada. Mirá, yo todavía no lo sé porque no apareció todavía la información, desde el punto solamente desde el lado norteamericano, Trump anunciando que ya se firma la paz con Irán. Bueno, sí, viajó el viceministro de Pakistán allá, así que algo está pasando. Claro, sí, sin duda. Pero que yo sepa, hasta ahora Irán no se bajó de ninguna de las exigencias planteadas en las negociaciones. Sí, negociamos, pero estas son las exigencias. Esto es lo que hay que hacer. Me suena muy parecido al planteo que hace Rusia a Ucrania, bueno, a la Unión Europea y a la OTAN europea con respecto al conflicto de Ucrania. Todo fantástico, hacemos la paz, pero las condiciones son estas. Claro. Las ponemos nosotros, la pone el nuevo mundo, no la pone el viejo mundo. No está en condiciones el viejo mundo de ponerla. No está en condiciones. No tiene los elementos para manejar intervenciones como en otras épocas. Y por lo tanto, digamos, estamos en un momento donde, digamos, los símbolos, la simbología, lo gestual, tiene una importancia central porque la base ya está armada. Así Entonces, es. Yo estoy hablando y me voy a reunir con Xi y no estoy saltando en una pata, voy a reunirme para trabajar, estoy trabajando, estoy firmando 40 documentos. Hernando, volviendo justamente a ese tema de la reunión de Xi Jinping con Putin, yo voy a leer los 4 puntos porque al estilo chino proclamaron 4 principios. Voy a hacer un resumen para que se note la importancia de lo que se decidió ahí. 1, el primer principio: no hay países de primera clase. No hay un solo camino hacia el desarrollo. Principio número 2. La seguridad es indivisible e igualitaria, o sea, ningún país es seguro a costa de otro. Es impresionante eso. Y dijeron, las guerras híbridas, las guerras subsidiarias, la expansión de alianzas, la coacción de un Estado a otro es inaceptable. Principio 3. La hegemonía global es inaceptable y debemos prohibirla. O sea, se debe prohibir lo hegemónico. Eso es muy fuerte. Ningún Estado ni grupo de Estados deben controlar los asuntos internacionales, ni dictar a otros países lo que hay que hacer, ni aprovechar
las oportunidades de desarrollo en base a otros países. Y el texto de alguna manera alude a la ONU, que dice, bueno, está totalmente desfasada, hay que reformarla, pero no se propone como algo por fuera de los acuerdos internacionales que ya existen. Y por último, el cuarto, que dice un poco lo que vos estabas comentando, Hernando, y es: todas las civilizaciones humanas son iguales, son valiosas. No se puede dividir al mundo en países desarrollados y subdesarrollados, en países fuertes y países débiles. El sistema espiritual y moral de nuestras civilizaciones puede considerarse, ningún sistema ni civilización puede considerarse superior a los demás. Bueno, acá es donde plantea, y cuando presentan Putin y Xi estos cuatro principios, se presentan como naciones que tienen civilizaciones milenarias, sin nombrar a Estados Unidos, pero de alguna manera, como dijo Xi Jinping, ustedes cumplen 250 años de independencia el 4 de julio, ¿no? O sea, frente a dos países milenarios. Entonces, nada, para volver un poco a esto, quería saber ¿cómo pensás que esto puede seguir de acá en adelante? Mira, a ver, abundando en la definición, sabemos que China tiene 5.000 años de historia comprobable, digamos, documentada, y Rusia tiene algo más de 2.000, acaballada entre Occidente y Oriente. O sea, son dos estilos de funcionamiento que cimentan el desarrollo de este nuevo mundo multipolar. Lo cimentan porque vienen trabajando en esto desde hace milenios, no es nuevo. Y en realidad la concentración de países, la constelación de países en torno a estos principios es cada vez mayor. Ya no estoy hablando simplemente de un tema económico, del 40% del PIB mundial, etcétera. No, estoy hablando de cuestiones existenciales. La mayoría de los países tiende hacia este tipo de organización social. Y esto creo yo que forma parte de la búsqueda de un nuevo sistema de relacionamiento del ser humano. O sea, no podemos seguir trabajando como lo hacemos hasta ahora, trabajando bajo la hegemonía de una élite dominante, dictatorial, despejada de todo tipo de humanismo, etcétera. Nosotros, antes que nada, somos seres humanos y por lo tanto debemos priorizar esa categoría. Esto es lo que está logrando el mundo multipolar, porque si hablamos, por ejemplo, de los BRICS, Telma. Eso te iba a preguntar, ¿qué papel tenemos en América Latina y qué papel tienen los BRICS? Pues sabés muy bien que los BRICS, primero, no es una organización clásica, no tiene un secretariado general, no tiene un consejo de dirección, no tiene una sede física. Los BRICS son un grupo de países que se juntan en las cumbres anualmente y trabajan por tendencias, digamos, o desarrollos puntuales. Pero no es solamente económico. Aquel que piensa que los BRICS es solamente un grupo económico está equivocado. Es un grupo económico, cultural, social, histórico, educativo, etcétera. Todas las actividades de los BRICS forman parte de el universo de actividades de la humanidad, y por lo tanto sí, efectivamente puede ser uno de los catalizadores de estos cambios y uno de los factores fundamentales para consolidar el nuevo orden multipolar. Nosotros, vos sabés, en Argentina hemos tenido la posibilidad de entrar a los BRICS, hemos sido invitados a entrar a los BRICS. La invitación culminó un trabajo de años para lograr
el ingreso a los BRICS. Y después esta invitación al ingreso fue ninguneada, fue bastardeada, fue desechada por algo que yo me resisto a llamar gobierno, pero bueno, algo que está y que es lo que está subordinado absolutamente, de una manera hasta estúpida, diría yo, al viejo mundo. Bueno, nosotros, digamos, gente bien pensante, que la hay, resolvimos generar una acción que permitiera por lo menos rescatar la presencia argentina, rescatar la posibilidad de que Argentina esté dentro de los BRICS. Y por eso creamos el Comité Nacional BRICS. Sí, permíteme que diga al público que estamos hablando con Arno Kleiman, que es justamente el presidente actual de este Comité Nacional de Argentina BRICS. Contanos en qué consiste, sí. Sobre esto mismo, perdón, Hernando, antes que sigas, la decisión del gobierno argentino fue la de posponer o suspender o rechazar de plano la invitación, porque eso hay toda una discusión ahí. O sea, ya le hemos dado un portazo al BRICS o que simplemente... Fue rechazada, la invitación fue rechazada, porque son comunistas, son no sé, todo lo que vos sabés que todo lo malo que hay en este mundo, claro. Utiliza esta gente. Pero sigue, porque Argentina objetivamente es un país BRICS, objetivamente. Nosotros tenemos exactamente lo que los países BRICS necesitan y necesitamos lo que tienen los países BRICS. Es objetivo esto, no estamos hablando de a ver cómo hacemos para... No, es concreto. Voy a contar un solo caso nada más y permítanme la extensión. En su momento, productores agrarios argentinos, acopiadores, productores, vinieron a preguntarnos, a consultarnos, a ver si podíamos interesar a Rusia en el comercio conjunto de cereales. Bueno, sabemos que Rusia es hoy por hoy la principal exportadora mundial de trigo y una de las principales comercializadoras de cereales. Venció aquel viejo drama que tenía de carestías y de carencias. Realmente ha hecho un trabajo admirable, pero no es compradora de trigo argentino, no más. Esto fue hasta fines de la década del 80, después no. Entonces, sin embargo, la posibilidad que vimos en los BRICS, en el CONAB, ¿cuál fue? Bueno, estamos ante dos productoras mundiales importantes de cereales. Si uno analiza los BRICS, también están otros países que son productores importantes de cereales. Entonces planteamos ante los BRICS la posibilidad de generar la bolsa de cereales de los BRICS, que, digamos, sería un espejo de la OPEP Plus. Claro. Entonces, ¿qué significa esto? La OPEP Plus lo que hace es fijar precios, volúmenes, condiciones a las comercializadoras de combustible. Bueno, la bolsa de cereales BRICS haría lo mismo. Los países productores serían los que ejecutarían la política general mundial de cereales, no solamente cereales, pueden ser de otros productos agropecuarios en el mundo. Con lo cual, esa ridícula, hoy ridícula dictadura de Chicago, que establece precios, establece condiciones, o de Londres, quedaría absolutamente desdibujada, claro. Nada, porque realmente no tiene sentido. No son productores, no tienen nada que ver con el mercado, fijan precios. Y la especulación en torno a los cereales, a los alimentos,
proviene de estos puntos, no de los países que producen, sino de estos, no quiero llamarlos mercados, pero de estos centros de especulación comercial. Entonces, Argentina planteó esto. Y estamos trabajando con las dificultades del caso, como se comprenderá, pero estamos trabajando. Hemos presentado en el CONAP, tenemos muy buenos especialistas en materia agropecuaria. Hemos presentado un proyecto fantástico de bolsa de cereales que veremos si tiene andadura. Bueno, estas son las cosas que Argentina puede hacer. Está claro que nosotros esto no lo podemos hacer ni con Estados Unidos ni con Europa. Es imposible, ellos son competidores nuestros, en el mejor de los casos, buenos competidores, pero nada más. En cambio, con los países BRICS, nosotros estamos en condiciones de hacerlo. Por eso digo que, lógicamente, la Argentina tiene que estar en los BRICS, porque además es el nuevo mundo y nosotros deberíamos tender a integrarnos a ese nuevo mundo y no aferrarnos a uno que se está descascarando cada 5 segundos y se está deshilachando. Entonces, esta es la posición. Y para redondear, digamos, esto está avalado por lo que acaba de ocurrir en Beijing. La conclusión final de la cumbre entre Xi y Putin es esa. O sea, fortalecemos el nuevo mundo multipolar y convocamos a los países a unirse a este nuevo mundo multipolar. Bueno, nosotros no deberíamos quedarnos al margen de eso. Y deberíamos colocar este punto, cosa que lamentablemente no ocurre, colocar este punto en las principales campañas, digamos, de reivindicaciones para las próximas elecciones y en general de la política argentina. Debería ser uno de los puntos centrales. Claro, dejar de abrazarnos al barco que se hunde. Claro. Bien. Y además, hace ya, ustedes se acuerdan, hubo alguien que dijo Alca al carajo. Bueno, la continuidad lógica de eso sería esto. Es así, no hay vueltas. Bien. ¿Alguna pregunta más, compañeros? Si no, ya nos despedimos. No, está bien. La verdad, muy completo el panorama que nos planteó Hernando. Esperanzador también, ¿no? Porque, sí, digamos, hay un mundo posible. Sí, y que esta reunión no fue una reunión casual ni protocolar, esos 40 acuerdos de cooperación internacional muy duro, y está en gestación el acuerdo sobre el corredor del Ártico Poder 2, ¿no? Me parece que sería, digamos, la culminación, y la prensa en Occidente en general ha dicho que eso había fracasado, pero no es así. Lo que pasa es que están refinando los detalles, porque además es un gasoducto que pasa por Mongolia, como dijo Hernando, y hay que hacer algunos arreglos y algunos acuerdos también con las autoridades de Mongolia para que eso pueda efectivamente funcionar correctamente. O sea, la reunión fue un exitazo enorme. Atilio, una cosa más que apunta también a esto, que estamos asistiendo al nacimiento de una nueva logística mundial. Claro. Es decir, lo de Hormuz, lo del estrecho de Hormuz es una evidencia de que no funciona más eso. Entonces, ¿dónde está la nueva logística? Está en el Ártico, está en la ruta de la seda, está en la comunicación norte-sur, que va desde Murmansk allá arriba en el Mar del Norte hasta el Golfo de Bengala. Está en eso. Está en América Latina, está en el puerto de Chancay, es decir, en el corredor interoceánico que hay que hacer entre Santos y Chancay. O sea, son estas cosas que marcan el nuevo mundo. Hoy por hoy hablar del nuevo mundo significa hablar también de logística, porque sin eso no hay nuevo mundo. Esto está claro, esto lo entienden, es una de las cosas que han entendido en esta cumbre. Por eso lo que vos planteabas con absoluta certeza, lo del gasoducto Fuerza de Siberia 2, por eso la trascendencia que le da, porque sí, es lo que viene. Y bueno, no es fácil tampoco. No estamos hablando de que delante de Putin o de Xi no hay nadie. No, ahí está el imperialismo.
Perdón, no lo confundamos. Así que esto es así, es la lucha. Bueno, clarísimo, Hernando, y un gran desafío por delante, pero también esperanzador, ¿no es cierto? Te agradecemos muchísimo esta entrevista tan clarificadora sobre esta cumbre y próximamente, cuando se plantee algún otro tema de estos, estaremos convocándote. Muchísimas gracias. Gracias a ustedes, un abrazo. Hernando Kleiman, como comenté, historiador y actualmente presidente de algo que comentó en profundidad el Comité Nacional Argentino BRICS. Diálogo Internacional con Atilio Borón. La comunidad 530 ya es una realidad y necesitamos que siga creciendo. Tu suscripción es imprescindible para que esto sea posible. Súmate a la comunidad 530. Tendrás la posibilidad de recibir entradas de teatro, recitales, invitaciones a charlas y descuentos en productos y comercios. Bancá a la 530. La radio de las madres te necesita. Si tenés dudas, escribinos 11 64 19 16 50 o envíanos un correo info@am530somosradio.com. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Manual práctico de oratoria de Rafael Larrastía Mendoza. En una época donde se dificulta la comunicación, SICUS presenta un manual de oratoria desde la óptica de la psicología social. Una herramienta útil para lograr el diálogo con alumnos, colegas o clientes y para mejorar el discurso de quienes ocupan lugares de conducción. Conseguilos en librerías y en @Rafael Larrastía Mendoza. Te esperamos en nuestra librería Café de Alsina 685. SICUS, libros para una cultura de la integración. Hay que tener memoria, pero también cuestionarnos todo el tiempo. ¿Memoria y qué? ¿Memoria y cómo? ¿Memoria y para dónde? Voces y cantos, historia y futuro, lo que fue y será de las madres de Plaza de Mayo. La Plaza y la Palabra, con Demetrio Iramain y Luis Iramain. Los domingos a las 13, en AM530, la radio de las madres de Plaza de Mayo. Te esperamos en el Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini para disfrutar de teatro, danza, música, espectáculos para las infancias, conferencias y presentaciones. Podés compartir un rico café o leer un buen libro en la calidez de nuestra planta baja. Recorre nuestra agenda en www.centrocultural.coop y seguinos en las redes sociales. Comprando las entradas con tarjeta Cabal Crédito o Débito accedes a un 50% de descuento. Centro Cultural de la Cooperación Floreal Gorini, Avenida Corrientes 1543, Ciudad de Buenos Aires. Una experiencia cultural y cooperativa. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Identidad y protagonistas. Acá de vuelta voy a recordar hoy el libro que estamos sorteando, regalando. Es el de Claudio Katz, La epopeya palestina, con introducción de Daniel Jadwe, una joya. El prólogo de este político chileno de gran envergadura, y Claudio Katz, un gran profesional, un gran analista. Es de Batalla de Ideas y hay que retirarlo de lunes a viernes por la librería justamente que tiene esta editorial en Chacabuco e Hipólito Yrigoyen, acá en San Telmo. Tienen que escribirnos al WhatsApp. Es 11 3200 0530. 11 3200 0530, como saben, nos ponen su nombre, su DNI para dar luego
la referencia en la librería, y bueno, y agradecerles mucho que estén siempre con nosotros. Vamos a hablar. Pauli, ¿estás con nosotros? Sí, ¿me escuchan? ¿Me escuchan ahí? Sí, sí. No, quería agregar también al panorama que pintaba un poco recién el compañero Hernando, teniendo en cuenta también estas posibilidades, estas oportunidades que abre esta nueva multipolaridad o pluricéntrico. Bueno, ¿no? Está bien la reflexión que hacía, que nos debemos terminar de conceptualizar este nuevo momento que se abre. Tenemos que seguir discutiendo sobre eso, pero también, así como trae oportunidades muy interesantes, lo que también vivimos desde América Latina son nuevos peligros, ¿no? Que es lo que vivimos, ¿no? Los bombardeos a Venezuela el 3 de enero, las amenazas terribles que en un rato vamos a estar abordando en profundidad sobre Cuba, pero también para mencionar, sobre todo a la audiencia que nos escucha desde otros países, un lamentable acuerdo también, otra entrega más del presidente Milei, que declaró, ¿no?, junto con autoridades estadounidenses, al mar argentino como bien común global. O gravísimo, sea, es gravísimo. ¿No? Contá un poquito de qué se trata, sí. Sí. Bueno, brevemente es la potestad que le abre, en este caso, a la Cuarta Flota. Fue un pacto hecho con el comandante, ahora no me acuerdo el nombre, de la Cuarta Flota de los Estados Unidos, que navega nuestros mares, ¿no? Nuestros mares, sobre todo en lo que ellos siempre repiten y no se cansan de repetir, como nuestro hemisferio, su hemisferio. Y bueno, y entonces el mar argentino es ahora nombrado como bien común global, que le da la potestad a la Cuarta Flota de los Estados Unidos de ejercer vigilancia vigilancia marítima, patrullaje aéreo y, en función de, escuchen esta palabra, nos va a sonar, neutralización de amenazas. Claro. Entonces, enseguida nos remite a lo que vienen haciendo impunemente en el Caribe, también en aguas territoriales internacionales, o sea, de manera absolutamente extraterritorial y de manera impune e ilegal, que vienen masacrando pescadores o navegantes de pequeñas sin averiguar embarcaciones. de qué se trata, sin averiguar si son narcotraficantes o no. Y además una cosa, Paula, el mar argentino sabemos que es riquísimo en pescados, en cantidad de recursos itícolas, pero la verdad, narcotraficantes en el mar argentino, para mí es una novedad total. Claro, están abriendo el paraguas, están buscando excusas. No, y en realidad también tiene que ver con la presencia, ellos lo llaman en las palabras que siempre utilizan, que ahora lo dicen así sin descaro, ¿no? Que quieren impedir la presencia de potencias rivales en nuestro territorio. Consideran al mar argentino también su territorio. Y bueno, las potencias rivales son claramente China, en principio apuntan ahí. Bueno, lo cual siempre es de una hipocresía descarada, de una doble vara, triple vara, cuarta vara, ya perdimos la cuenta, también descarada. Bueno, por esto que... Sí. No, y es algo que es tremendamente importante y gravísimo, y es la cesión de soberanía argentina. Exacto. Lo que está haciendo el gobierno argentino es ceder nuestra soberanía a una potencia extranjera, que cuando nosotros tuvimos que enfrentarnos con el ocupante británico en nuestras Islas Malvinas, ayudó al enemigo, no cumplió los acuerdos americanos, que es el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que era una juramentación de todos los países americanos que decían, vamos a luchar. Cuando hay una potencia extranjera que ataca a uno de nuestros países, todos nos unimos para defender al país americano. Eso no sucedió en 1982 con Malvinas. Ahora este gobierno le cede nada menos que a una potencia peligrosa, que no cumple con las reglas internacionales, que viola las reglas internacionales, le cede la posibilidad de
como vos decís, patrullar el mar argentino realmente es de una gravedad enorme y un peligro para todos los países de América Latina y por lo menos de Sudamérica. Sí, y teniendo en cuenta lo que para ellos son las amenazas, que no es lo mismo que para nosotros, ellos son una amenaza en todo caso, pues son realmente peligrosos como están bombardeando a gente. Hay más de 200 víctimas fatales, sin juicio, sin nada, ahí en el Caribe. Bueno, después vamos a retomar también esto de la doble vara, de que quieren aplicar algo contra Raúl, el gran líder histórico de la Revolución Cubana, mientras ellos están asesinando descaradamente a personas en el Caribe. Pero bueno, lo último que te digo con respecto a eso, y ya nos metemos en otro tema, es que también, porque vos trajiste a colación el TIAR, el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca, que bueno, obviamente lo usaban cuando les convenía y cuando no, pero ahora también está el tema del escudo de las Américas, ¿no? Que ya lo charlamos en varios programas y que es también muy complejo. Es también un tratado, un acuerdo militar de asistencia recíproca relativa, porque obviamente no es de dependencia estratégica respecto de Estados Unidos, donde sentaron a todos los gobiernos de derecha, todos los países, entre ellos por supuesto Argentina, y que bueno, también es una cesión total de soberanía en el plano militar, así que en el plano territorial, abarca el mar, militar, etcétera. Pero bueno, tenemos noticias también más interesantes y más esperanzadoras de lucha en nuestra región, ¿no, Telma? Una cosita para cerrar es esto importante, que nosotros como zona, como territorio, estamos muy presionados por una potencia en decadencia que no solo se quiere llevar nuestras riquezas, sino que usa nuestras vías marítimas, nuestras vías de comunicación, que usa nuestro territorio para poner bases militares, que usa sus embajadas para, por ejemplo, como históricamente ha hecho, generar golpes de Estado. Y vamos entonces a una pequeña cortinita y ya vamos a nuestra próxima entrevista que tiene que ver con Bolivia. Bueno, vamos a estar, como decíamos recién, Paula, hablando sobre el tema de Bolivia que nos ocupó muchísimo el sábado pasado con Adriana Salvatierra, que fue muy interesante entrevista. Les recomiendo a nuestros oyentes, si no la escucharon, que vuelvan por YouTube a escuchar nuestro programa Diálogo Internacional, que ha paralizado todas las actividades de Bolivia, que ha realmente implicado un gran, digamos, una gran respuesta, una gran movida contra el presidente Rodrigo Paz, y que pone en cuestión su gobierno. Justamente poco tiempo, creo que pocos momentos después, él llamó a una conferencia de prensa donde anunció que gradualmente va a ir cambiando su gabinete. Bueno, para hablar de la actual situación en Bolivia, estamos en comunicación con Aquilardo Caricari. Él es secretario general de uno de los movimientos campesinos más grandes de Bolivia. ¿Cómo estás, Aquilardo? Acá te saludamos Paula y Telma en Diálogo Internacional. Muy buenas tardes o muy buenas noches, Paula, Telma, y un saludo cordial a través de este medio de comunicación a toda la hermana República de Argentina desde el corazón de Sudamérica. Efectivamente, soy el secretario general de lo que es la Confederación Sindical de Comunidades Interculturales Originarios Bolivia, que tiene una base de afiliados superior a 2 millones de personas que están fundamentalmente asentados en las tierras bajas de Bolivia. Y por supuesto nosotros somos una organización que aglutinamos a pequeños productores que garantizan la soberanía alimentaria del país, y en este momento nos encontramos en una movilización nacional bajo la convocatoria de la Central Obrera Boliviana. Contanos, Aquilardo, hoy, digamos ayer, hoy, actualizanos, porque acá el pueblo argentino está bastante impactado y bastante informado respecto a lo que está pasando, pero informanos qué sucedió entre ayer y hoy con las movilizaciones populares, con el gobierno que dijo que iba a haber cambios de gabinete. Contanos un poco cuál es la situación, ponenos al día. Bueno, el día de ayer se realizó una gran marcha de protesta en la sede de gobierno que ingresó desde la ciudad del Alto,
aproximadamente 2 millones de personas de todos los sectores sociales, obviamente con mucho énfasis de las 20 provincias del Departamento de La Paz que aglutina la Federación de Trabajadores Campesinos Tupac Katari, y además del sector de la Central Obrera Boliviana. Se hizo una marcha de protesta rumbo a la sede de gobierno para decirle al gobierno nuevamente que nosotros no estamos de acuerdo con sus políticas neoliberales, y por otro lado también, por supuesto, diciéndole a Rodrigo Paz que las medidas que ha planteado, esto de crear un Consejo Económico Social y además un ajuste en su gabinete ministerial, no es lo que pide el pueblo y no resuelve absolutamente nada. Y de esa manera el día de ayer se desarrolló una marcha de protesta y lamentablemente a la llegada a la sede de gobierno fuimos brutalmente reprimidos por las fuerzas represivas, tanto policías y militares, lo cual ha dejado, por supuesto, heridos por parte de los movilizados y también detenidos. En ese sentido, la marcha se ha replegado y, por supuesto, se ha fortalecido los puntos de bloqueos, lo que comúnmente se llama cortes de vía en los diferentes departamentos del país. Son aproximadamente 6 departamentos donde ya se pueden evidenciar cortes de vía, y por supuesto en la ciudad de El Alto, donde los vecinos de esta urbe importante han también reforzado los puntos de bloqueo. Y a partir de ahí, pues, el día de hoy, el gobierno planteó un operativo denominado Corredor Humanitario Banderas Blancas, con supuestamente el objetivo de permitir el paso de abastecimiento a las urbes tanto de La Paz como El Alto, pero de alguna manera también, según ellos indicaban, para el paso de combustible y oxígeno medicinal. Sin embargo, pues este operativo denominado Corredor Humanitario Banderas Blancas no ha sido tal, ha sido un operativo de represión brutal contra... Banderas negras. Así es, contra la gente que estaba apostada en diferentes puntos de bloqueo. Bueno, ha sido una jornada de bastante represión. Entendemos que solo en un punto, por ejemplo, que va en la ruta de Oruro a La Paz, han sido detenidos más de 40 personas, los cuales obviamente en este momento no sabemos cuál es su situación, y por otro lado también hay heridos de balines de goma y otro tipo de material que ha utilizado la policía en estos operativos en diferentes puntos de bloqueo. Sin embargo, el gobierno nuevamente volvió a fracasar, no logró su objetivo de abrir las carreteras, y por supuesto, más al contrario, esto hace de que los sectores movilizados estén con mayor indignación, y por supuesto se está fortaleciendo el bloqueo de caminos a nivel de los 9 departamentos. Paula. Sí. Bueno, ¿qué tal, Aquilardo? Muchísimas gracias por estar con Diálogo Internacional en un momento de tanta lucha, en un momento tan álgido, darte este rato de charlar con nosotras. Sí, tengo muchas preguntas porque, bueno, seguimos muy de cerca, pueblo argentino, ¿no? Tenemos una relación tan inmensa con nuestra hermana República, Estado Plurinacional de Bolivia. Te quería preguntar varias cosas. Una es si, a pesar de que existen diversos objetivos, distintas metas, distintos reclamos de los diferentes sectores que participan de esta movilización, que vuelve a tomar la contundencia de, como en otros momentos en Bolivia, nos remite a la guerra al gas, la guerra del agua, ¿no? Con tintes insurreccionales, un pueblo decidido a lograr sus metas. La pregunta es si hay alguna, si la demanda por la renuncia directamente del gobierno de Rodrigo Paz por el incumplimiento y por todos los reclamos que se le hacen, si esa es un poco la demanda que articula la diversidad de todos los sectores, todas las demandas, o no, o es una juxtaposición de diversas demandas, de que cada sector lleva su demanda. Y después te hago otras preguntas más. Bueno, Paula, el gobierno en su momento tenía la posibilidad de atender las demandas sectoriales. De hecho, esta movilización, que ahora es nacional, inició con un pedido de abrogación de una ley de reforma agraria que ellos pretendían hacer, la ley 1720, que inició con una marcha de indígenas del Pando, que recorrieron por más de 20 días
Y lo que se pedía en ese momento era la abrogación de esta ley. Y por supuesto, esta ley afectaba también al sector intercultural, porque nosotros tenemos afiliados con pequeñas propiedades. Es más, inclusive nosotros cuando estaba tratándose en la Cámara de Senadores, nosotros habíamos sugerido, hemos sacado un pronunciamiento indicando de que no se avance en el tratamiento, porque era una ley que no tenía socialización, pero además que iba a afectar el patrimonio familiar. El gobierno pretendió disuadir esta manifestación, esta marcha, y por supuesto defender la ley 1720. No entendió de que acá efectivamente esta ley afectaba a las pequeñas propiedades, y en ese sentido no desactivó esta movilización. Pero al final ya cuando esto se agravó, abrogaron esta ley 1720, ya era muy tardía obviamente esta reacción. Posteriormente la Central Obrera Boliviana tenía un pliego petitorio donde fundamentalmente el punto más importante y relevante era el incremento salarial del 20% para, por supuesto, hacer una nivelación en torno a lo que es la inflación interanual que ha dejado en el país por encima del 20%. Pero, sin embargo, tampoco ha sido atendida la Central Obrera Boliviana en su demanda. Es más, han empezado a ningunearlos, a subestimarlos, a decirles que representaban simplemente una base social de alrededor del 30% y que no eran la mayoría del país. Lo cual obviamente ha hecho de que la Central Obrera Boliviana también radicalice su pedido, pero además ahí el gobierno tenía una mala lectura, porque nosotros como interculturales también formamos parte de la Central Obrera Boliviana, así como el otro sector campesino de la CSUCB, es decir, la Central Obrera Boliviana no solo aglutina a sectores asalariados, sino también a quienes estamos en la informalidad y que vivimos el día a día. En ese sentido, estas demandas que eran del sector de salud, del sector de educación, del sector campesinado y del sector fabril, además del sector minero, no han sido atendidas. Por tanto, era la segunda oportunidad que tenía el gobierno de desactivar esta movilización, pero no le dio la gana, más al contrario, subestimó. El tercer punto de movilización se daba con los 15 puntos que había planteado el Departamento de La Paz a través de la Tupac Katari, que fue como consecuencia de un cabildo que se armó en el país. Y por supuesto, estos 15 puntos eran importantes para el Departamento de La Paz, que inició inclusive primero las movilizaciones. Y de la misma manera, no les atendieron el pliego petitorio, les dieron 15 días. Al margen de estos 15 días, les dieron otros 10 días adicionales. El gobierno prefirió subestimarlos y al final el Departamento de La Paz fue primero que ingresó a lo que es el bloqueo de caminos, y en ese sentido las demandas sectoriales se agotaron ahí. A partir de ahí, por supuesto, ya en una economía muy debilitada, con acciones del gobierno que no resolvían estos problemas, pero además sumido a esto el problema de lo que es del combustible de mala calidad que se estaba importando y que estaba afectando no solamente al sector transporte, sino también al sector de los pequeños productores agropecuarios que obviamente utilizan maquinarias que funcionan con gasolina y que se estaban dañando los motorizados. Pues este tema, pero además de algunas políticas de ajuste que estaba impulsando el gobierno, hace de que ahora se hable de una reivindicación nacional, y a este punto ya es muy difícil dar marcha atrás. Y por supuesto el pedido de que Rodrigo Paz dé un paso al costado es la única postura que tienen todos los sectores movilizados frente a un gobierno que ha perdido totalmente la legitimidad, frente a un gobierno que ha perdido la gobernabilidad. Imagínese, Paula, Telma, el presidente se peleó con su vicepresidente, es decir, no hay una relación en el órgano ejecutivo de coordinación, y además, al ser el vicepresidente el enlace con el órgano legislativo, también no puede garantizar la gobernabilidad en la Asamblea Legislativa Plurinacional, y este último tramo pierde también la gobernabilidad en las calles, lo cual obviamente hace de que este gobierno sea totalmente inviable y hoy se sostenga simplemente con el aparato represivo del Estado. Y por ello, pues, los sectores movilizados han hecho una alianza de unidad, algunos lo llaman un pacto entre todos los sectores, para pedir a Rodrigo Paz de que un paso al costado, porque el sector que le ha votado mayoritariamente le retira el apoyo. Y en ese sentido, hoy no podemos hablar de demandas sectoriales, sino principalmente una única salida que vemos viable para el país, de que Rodrigo Paz dé un paso al costado. ¿Crees que es posible esto? ¿Se ve como una posibilidad?
Día que pasa, la situación se agrava en el país. Hay más departamentos que están instalando puntos de bloqueo, más sectores que están saliendo, y un gobierno que se equivoca en la gestión del conflicto hace de que la reacción sea mucho más contundente. Fíjese, habla de un ajuste de su gabinete ministerial, cambian al ministro de Trabajo y a quien le ponen es a un hombre que prácticamente vierte opiniones contrarias a la del presidente y que genera mayor reacción. Por tanto, esta posibilidad de que Rodrigo Paz dé un paso al costado ya es, de hecho, una posibilidad que inclusive la misma derecha boliviana maneja. El día de hoy Tuto Quiroga salió a decirle de que restablezca su relación con el vicepresidente porque él está en la línea de sucesión constitucional, lo cual obviamente le da un mensaje claro al presidente de que si avanza el conflicto, por supuesto el gobierno no tiene otra salida que dar un paso al costado, y en esas circunstancias se activaría la sucesión constitucional. Aquilardo, que te digo al oyente que estábamos hablando con Aquilardo Caricari, secretario general de uno de los movimientos campesinos más grandes de Bolivia. Para que esto suceda, para que tenga que dar un paso al costado el presidente Rodrigo Paz, ¿que lo tiene que decidir la legislatura? ¿Cómo es el procedimiento? No, en realidad es una decisión personal del presidente Rodrigo Paz. No hay un mecanismo legal que obligue esta situación, ni de vacancia, como pasa en la vecina República del Perú. Acá lo que tiene que haber es una decisión del presidente por la situación que vive en el país, y a partir de ahí pues se establece lo que es la sucesión constitucional y recaería en el vicepresidente el ejercicio de lo que es la presidencia. Y un helicóptero. Como decimos acá, usamos la figura en Argentina porque, bueno, son varios los presidentes que, sobre todo en el ciclo de la rebelión popular de los 90, se tuvieron que ir en helicóptero o echados también huyendo y escondiéndose de manera cobarde en Estados Unidos, como Goñi, ¿no? Como Gonzalo Sánchez de Lozada. Nos recuerda mucho a toda esa situación. Te hago esta consulta también, Aquilardo. Hace unos meses, de cara al momento electoral, y bueno, y en los meses anteriores a ese proceso pudimos ver disputas superestructurales en el campo, en el amplio campo popular boliviano, bueno, a los que habían formado parte, por supuesto, de la revolución cultural y democrática en Bolivia. La pregunta es, este momento, que por lo que vos estás contando, habla de una unidad en la acción, de una unidad en la calle, porque en la calle están las diversas fracciones del campo popular, las diversas organizaciones, el sujeto histórico, político de Bolivia por excelencia, que es el movimiento indígena campesino, pero también el pueblo trabajador en su conjunto. La pregunta es, ¿crees que es una oportunidad también esta lucha que están llevando a cabo de retejer esos lazos y de consolidar la unidad también de cara a poner un instrumento político que pueda disputar el poder del gobierno, ahora de cara a que puede haber incluso este vacío de poder en Bolivia? Bueno, en esta coyuntura no sabemos cuál va a ser el desenlace primero cuando tome la decisión Rodrigo Paz de dar un paso al costado. Hay una línea sucesorial que puede hacer de que el vicepresidente asuma, y a partir de pues veremos cuál es el norte que le pueda dar a la administración del Estado si sucediera el caso. Pero en esta coyuntura, efectivamente, el tema político partidario, al menos eso es lo que se ha conversado con los diferentes sectores, está al margen de esta situación, de este momento. Ya una vez que se dé alguna situación, imagínense, si Rodrigo Paz da un paso al costado, Edman Lara asume y termina su mandato hasta el 2030, pues ya se verá cuál va a ser el panorama del político partidario que se va a generar. Sin embargo, este momento histórico, efectivamente, lo que hace es de que el país, Bolivia en su mayoría, la mayor parte, no voy a decir el 100% del país, sino la mayor parte de Bolivia, se une en torno a un tema histórico que conoce perfectamente, que es cerrarle las filas a la vuelta del neoliberalismo. Eso es lo que en este momento está uniendo a lo que es, diríamos, en su mayoría el campo popular, porque no solamente es el campo popular, hay sectores conservadores, sectores que de alguna manera históricamente han militado hacia la derecha, hoy también están respaldando estas movilizaciones porque ven un gobierno que no es capaz de poder construir futuro en el país y que además está sometido a una agenda de intereses geopolíticos de Estados Unidos. Y en ese sentido,
lo primordial en este momento es resguardar el interés nacional y por supuesto reconducir la situación económica que se vive para reactivar lo que es el aparato productivo. Eso es lo primero, lo primordial, y a través de ahí el campo popular y una parte del sector conservador está unido en torno a esta lucha. Ya de ahí en adelante seguramente se puede ver estos otros aspectos, fundamentalmente el tema político partidario y la posibilidad de que nuevamente se pueda tejer esta unidad del campo popular para afrontar un proceso electoral en unidad. Eso es un tema en segundo plano en este momento. En este momento a nosotros nos mueve la incertidumbre que vemos hacia el futuro con estas políticas neoliberales que está aplicando Rodrigo Paz y que ya lo hemos vivido antes del 2005. Por tanto, y además viendo lo que está pasando en Argentina con Javier Milei y sus políticas, viendo lo que está pasando en Chile, viendo lo que está pasando en Ecuador. Por tanto, esto hace de que Bolivia se haya levantado en lucha para frenar precisamente estas políticas que pueden poner en riesgo el futuro del país. Gerardo, aquí Atilio Boron te habla. ¿Qué tal? Hola. Estaba escuchando la entrevista muy interesante, Gerardo, y muchas gracias. Te quería preguntar, ¿cuál es el papel que Rodrigo Paz le ha hecho jugar al Fondo Monetario Internacional en la actual crisis en Bolivia? Porque él al principio en su campaña no hablaba del fondo ni nada, y de repente ni bien ganó las elecciones, recordemos que fue a Washington directamente a reunirse con el fondo y a recibir instrucciones. ¿Sigue la presencia esa? ¿Hay misiones del fondo en este momento en Bolivia asesorando al Ministerio de Economía, como por ejemplo ha venido ocurriendo en la Argentina? Un saludo cordial a Atilio y por supuesto muchas gracias también por la invitación a este medio. Efectivamente, uno de los temas que se cuestiona bastante en el país es este cambio o esta metamorfosis, diríamos, en la decisión de Rodrigo Paz candidato a Rodrigo Paz presidente. Rodrigo Paz durante la campaña le dijo al pueblo boliviano que no iba a acudir a organismos internacionales, ni mucho menos al Fondo Monetario Internacional, para resolver el tema fundamentalmente de la crisis de divisas. Pero una vez que asume, lo primero que hace es justamente esto. Primero a la CAF, luego al BID. Se tiene proyectado cerca de 8.000 millones de dólares de préstamo con estos dos organismos, y recientemente, casi aproximadamente hace un mes, se conoce de que el gobierno boliviano habría acudido al Fondo Monetario Internacional y que estaba en una franca negociación. Claro, no quieren decir deuda externa, sin embargo, pues para nosotros es deuda. Es de cerca de 3.500 millones de dólares, lo cual obviamente es desde su característica muy perjudicial para el pueblo boliviano, porque de hecho nosotros vemos de que en el país ya se está dando una especie de un acuerdo de facto con el Fondo Monetario Internacional, porque hay políticas de ajuste que ya se está implementando como una condición para seguramente tener estas divisas, y entendemos perfectamente que este gobierno no ha tenido la capacidad para poder generar divisas por otros mecanismos, y por ello de manera desesperada pretende acudir al Fondo Monetario Internacional, lo cual ha sido ampliamente cuestionada no solamente por los sectores sociales, sino por todo el espectro político del país. Pero además pues es una negociación que hace a espaldas del pueblo boliviano, que no sabemos en qué términos lo está haciendo, y por supuesto lo que decías también, no solamente el Fondo Monetario Internacional, sino este enlace que tiene con Estados Unidos, con el gobierno de Donald Trump, bajo obviamente la promesa de que le puedan entregar el litio boliviano, y a partir de ahí pues hoy estamos viendo que el gobierno de Estados Unidos le da un espaldarazo a Rodrigo Paz, es más, cometiendo injerencia, tratando de entrometerse en asuntos internos de Bolivia. En ese sentido, efectivamente, hay este acercamiento que vemos que para nosotros es, desde todo punto de vista, es rechazable, porque nosotros conocemos perfectamente qué hace el Fondo Monetario Internacional y qué ha hecho en los países vecinos, y por eso nosotros obviamente también lo hemos alertado en su debido momento a Atilio. Como nota de color también, perdón, Telmi y Atilio, agrego esto, pero es una nota de color horrible, a lo que decía también Aquilardo antes, que observan lo que pasa con el gobierno de Milei, lo que está pasando con las derechas y ultraderechas en América Latina, y la nota esta decía de color oscurísimo, es la presencia de Fernando Cerimedo,
este personaje también enviado. Argentino, ¿no? Argentino, ¿no? Uno de los cerebritos así del tecnofascismo, que casualmente, justamente estuvo en los momentos álgidos, estuvo de todos los gobiernos de ultraderecha, subordinados absolutamente a Washington, estuvo en la campaña y fue asesor de Bolsonaro, estuvo también en la campaña de Milei, fue asesor de Milei, estuvo en la campaña de Nasri Asfura y ese fraude monumental que se hizo en Honduras, y ahora es asesor de Rodrigo Paz también, ¿no? Para ver la articulación que tienen estas derechas y en contra de los pueblos a través de este y otros personajes. Así es, lo que está pasando en Bolivia, y se ha descubierto justamente estos últimos días a través de una torpeza de Cerimedo en una conversación en X. Nosotros pues podemos advertir de que efectivamente el gobierno de Rodrigo Paz está implementando políticas neoliberales de enajenar nuestras empresas estratégicas, de privatizar nuestras empresas estratégicas. Y ahí obviamente nos hemos enterado de que Fernando Cerimedo está detrás de esto y funge como asesor personal de Rodrigo Paz, seguramente en una tarea encomendada por el gobierno de Estados Unidos, por el gobierno de Donald Trump, por las transnacionales, en una especie de composición, yo diría, de toda la derecha latinoamericana que pretende seguir conservando como patio trasero a Latinoamérica frente a lo que es el imperio norteamericano. Y por supuesto nosotros hemos hecho la queja correspondiente a través de los medios de comunicación una vez enterado de las acciones que está asumiendo este personaje. Seguramente ustedes conocen más perfectamente cuáles son las acciones que ejecutan, ¿no? Y por supuesto, para nosotros todo esto hace de que el campo popular tome más conciencia. Hay un momento donde quizás el campo popular luchaba por demandas sectoriales, pero estas acciones, estas torpezas que se cometen desde el gobierno fortalecen mucho más la conciencia social y por supuesto la conciencia frente a este momento histórico que vive nuestro país. Muy bien, no sé si hay alguna pregunta más, Atilio, Paula, si no... No, por ahí mencionar, Telmi, lo último, también nuestra solidaridad con también el referente de la revolución cultural y democrática, ¿no? Que tuvo lugar en Bolivia, Evo Morales, y un montón de otros compañeros que están siendo perseguidos de las distintas organizaciones que están protagonizando esta lucha, pero bueno, especialmente la figura de Evo, porque esta acusación que vienen haciendo también en boca de este Cerimedo y esos personajes que vienen acusando del supuesto narcoterrorismo, nada nuevo, ¿no? Porque hace años que lo hacen, pero sabemos que con el mismo falso excusa secuestraron, entró impunemente el ejército, la Fuerza Armada estadounidense en territorio venezolano y secuestró al presidente, y bueno, también son capaces de hacerlo, por supuesto, en territorio boliviano hoy gobernado por la derecha. Ya sabemos que Milei, y lo repudiamos desde un montón de comunicados y demás, la red de intelectuales también aportó uno, y en este programa repudiamos el envío de 2 aviones Hércules por parte del gobierno argentino. Se hizo también un pedido por parte del diputado Juan Marino y muchos diputados más en el Congreso de la Nación Argentina pidiendo explicaciones al gobierno de Milei, porque bueno, no se sabe bien, ¿no? Suponemos que van armas para reprimir, igual que mandó Macri en su momento en 2019 para apoyar al gobierno de facto de Yanine Áñez. Así que, mencionar nuestra solidaridad con los dirigentes que están, y las dirigentes que están siendo perseguidos, y bueno, la denuncia a la complicidad del gobierno fascista de Argentina. Bueno, muchísimas gracias entonces. Aquilardo Cari, muchísimas gracias por esta entrevista con Diálogo Internacional. Muchas gracias a ustedes. Simplemente quizás para finalizar esto, quiero manifestar al pueblo argentino de que su gobierno, Javier Milei, no está trayendo ayuda humanitaria al país. Lo que está trayendo es gases lacrimógenos, y esperemos que no hayan armamento bélico de grueso calibre, y lo que está haciendo con dinero público es mancharse de sangre boliviana, y eso sin duda alguna es deplorable. Más bien agradecerles a ustedes por visibilizar esta situación que vive Bolivia, una de las hijas predilectas de Simón Bolívar, y por supuesto un país importante a nivel de Sudamérica. Muchas gracias por su solidaridad, también a ustedes, y un saludo cordial a toda la
comunidad boliviana que vive en Argentina, Sí. que estoy seguro está atento también a este programa, y por supuesto a ustedes por la invitación a Diálogo Internacional. Muchas gracias y será hasta la próxima oportunidad. Gracias a vos, Aquilardo. Bueno, queridos amigos, vamos a una tanda y volvemos muy pronto con tema Cuba, muy importante. Diálogo Internacional. Para aprender a volar, entre tanta gente de pie, hay una radio que nunca se apaga. No corras más. Prende la radio. Prendete. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. El destino de tus vacaciones está en Turismo Cabal. Viví los momentos que querés, con viajes armados a tu medida, con las mejores ofertas y los paquetes que buscas, con más de 35 años de experiencia. Entra en www.turismocabal.com.ar y encontrá las vacaciones que necesitas. Turismo Cabal. Seguridad en viajes. Destinada a la cartera de consumo. Más información en www.turismocabal.tour.ar. Tronador, agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. Es hora de un chequeo general. El doctor Donato Espacavento tiene la receta. Medicina, actualidad, humor y algo más. Chequeo general. Los domingos a las 18. AM530. 20 años. Somos radio. Somos comunidad. En Lanús trabajamos por una ciudad más segura. En estos 2 años triplicamos el patrullaje sumando 127 vehículos, 38 motos y 385 agentes. Incorporamos 80 cámaras de videovigilancia y un nuevo anillo digital con 40 lectoras de patente y 10 pórticos en nuestros accesos. Instalamos 430 alarmas vecinales y lanzamos la app Lanús Segura, un acceso más rápido a nuestros servicios de emergencias. Lanús Gobierno, la ciudad que nos merecemos. A las madres, las abrazamos entre todas y todos. No les vengo a hablar de lo mal que nos trata el gobierno. Las madres no esperamos nada de Milei, lo combatimos. No queremos sentarnos a hablar con él ni con nadie que venga de su mano. Pero las madres sí esperamos todo de nuestro pueblo. Seguimos la lucha como ella le hubiera gustado y reclamamos una vez más la solidaridad de todos los que nos quieren. Colaboren, no importa si poco o mucho, lo que puedan. Todo suma, los necesitamos. No se olviden el alias, amigos.madres.plaza. Tu aporte económico es muy importante para seguir creciendo. Defendamos la memoria, un legado cargado de futuro. Súmate a este proyecto colectivo. Construyamos comunidad. Diálogo Internacional con Atilio Borón. Visión continental con perspectiva de género. Bueno, y como comentamos al comienzo del programa, muy preocupados por la situación de Cuba, donde Raúl Castro fue acusado por Estados Unidos, por el Ministerio supuestamente de Justicia, por el derribamiento de 2 aviones en el año 1996, hace 30 años, y acusándolo de haber asesinado a sus tripulantes, pilotos, etcétera. Esto, por supuesto, desencadenó una enorme manifestación ayer, viernes, en La Habana, muy importante. Pero primero vamos a ver, Paula, vos tenías un texto que nos querías leer sobre el tema. Les leo la declaración del gobierno revolucionario, es el título de la declaración, dice: Cuba condena la canalla acusación contra el líder de la revolución. Esto fue el comunicado del gobierno antes del acto multitudinario del viernes en la tribuna antiimperialista. Les leo. El gobierno revolucionario condena en los términos más enérgicos la canalla acusación
del Departamento de Justicia de los Estados Unidos, anunciada hasta el 20 de mayo y pregonada durante varias semanas contra el general del ejército Raúl Castro Ruz, líder de la Revolución Cubana. El gobierno de los Estados Unidos carece de legitimidad y jurisdicción para llevar a cabo esta acción. Se trata de un acto despreciable e infame de provocación política que descansa en la manipulación deshonesta del incidente que llevó al derribo sobre el espacio aéreo cubano en febrero de 1996 de 2 aeronaves operadas por la organización terrorista Hermanos al Rescate, radicada en Miami, cuya reiterada violación del espacio aéreo cubano con fines hostiles era de ostensible dominio público. El gobierno estadounidense además desvirtúa otras verdades históricas sobre el hecho que utiliza como pretexto. Omite, entre otros detalles, las múltiples denuncias formales presentadas por Cuba en aquel periodo ante el Departamento de Estado, la Administración Federal de Aviación de los Estados Unidos y la Organización de Aviación Civil Internacional sobre las más de 25 violaciones graves y deliberadas del espacio aéreo cubano que ejecutó esa citada organización entre 1994 y 1996 en abierta transgresión de las leyes internacionales y la propia legislación estadounidense. Ignora también las advertencias públicas y oficiales emitidas por las autoridades cubanas sobre la inadmisibilidad de tales violaciones de su espacio aéreo y los mensajes de alerta trasladados directamente al presidente, en ese momento a Clinton, agrego yo, de los Estados Unidos sobre la gravedad y posibles consecuencias de tales transgresiones. La respuesta de Cuba ante la violación de su espacio aéreo constituyó un acto de legítima defensa, amparado por la Carta de las Naciones Unidas, el Convenio de Chicago sobre Aviación Civil Internacional y los principios de soberanía aérea y proporcionalidad. Estados Unidos, que ha sido víctima del uso de la aviación civil con fines terroristas. Perdón, porque tengo que hacer algo, les pido disculpas. Me estaba llamando Estela Caloni, pero yo tengo el WhatsApp web. Perdón. Estados Unidos, que ha sido víctima del uso de la aviación civil con fines terroristas, no permite ni permitirá la violación hostil y provocadora de aeronaves extranjeras sobre su territorio y actuaría, como lo ha demostrado, con el uso de la fuerza. Eso hay una referencia al 2001, ¿verdad? La inacción del gobierno estadounidense ante las alertas trasladadas entonces por Cuba dejó en evidencia su complicidad con la planificación y ejecución desde sus territorios de acciones violentas, ilegales y de carácter terrorista contra el gobierno y pueblos cubanos, una práctica reincidente y sistemática desde el triunfo de la revolución hasta hoy. Resulta de gran cinismo que formule esta acusación el mismo gobierno que ha asesinado a cerca de 200 personas y destruido 57 embarcaciones en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico, lo que hablábamos antes, lejos del territorio de los Estados Unidos, con el uso desproporcionado de la fuerza militar por supuestos vínculos con operaciones de narcotráfico nunca demostrados, lo que califica como crímenes de ejecuciones extrajudiciales, acorde con el derecho internacional, y asesinatos según las propias leyes estadounidenses. Ya terminamos. Esta acusación espuria contra el líder de la Revolución Cubana se suma a los intentos desesperados de elementos anticubanos por construir una narrativa fraudulenta en el esfuerzo por justificar el castigo colectivo y despiadado contra el noble pueblo cubano mediante el reforzamiento de las medidas coercitivas unilaterales, incluyendo el injusto y genocida bloqueo energético y las amenazas de agresión armada. Cuba ratifica su compromiso con la paz y la firme determinación de ejercer el derecho inalienable a la legítima defensa que reconoce la Carta de las Naciones Unidas. El pueblo cubano reafirma la decisión inconmovible de defender la patria y su revolución socialista, y con la mayor fuerza y firmeza su respaldo irrestricto e invariable al general de ejército Raúl Castro Ruz, líder de la revolución cubana. Patria o muerte, venceremos. La Habana, 20 de mayo de 2026, año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Bueno. Muy emocionante, ¿no? Sí. Realmente muy emocionante el respaldo y la reacción que ha habido. No sé, Atilio, si querés comentar algo al respecto. No. Está muteado. Atilio, está muteado. Bueno, entonces los voy a invitar para escuchar
justamente la declaración de Mariela Castro. Es la hija de Raúl Castro y es diputada de la Asamblea Nacional del Poder Popular de Cuba. Inmediatamente después vamos a compartir un hermosísimo tema de Silvio Rodríguez y Chico Buarque. Este tema, que va a estar en YouTube también, es muy importante porque todas las veces que haya vistas en YouTube, los fondos que se recauden van a ser donados a la sala de pediatría del Instituto Oncológico de Cuba. Es decir, que pueden verlo, pueden darle like, y esto va a significar un mayor aporte a este Instituto de Pediatría Oncológico de Cuba, que tanto lo necesita en este momento. Escuchemos entonces primero a Mariela Castro, a ver lo que ella está diciendo con respecto a lo de su padre, y después el tema de Chico Buarque y Silvio Rodríguez. Sobre esto no hemos hablado, pero cuando he escuchado que le han mencionado algo, se sonríe, como viejo guerrillero que sabe que está seguro con el pie en el estribo y que nadie lo va a secuestrar, porque él siempre nos dijo: yo voy a morir combatiendo si es necesario. Todas las excusas que han utilizado le han salido mal, entonces están buscando subir la parada, poner cosas más graves, poner cosas más exageradas y más pintorescas, pero les va a salir mal otra vez. Este pueblo está listo para enfrentar al imperialismo en todas sus maneras de agresión. Mira, esa es la táctica que ellos utilizan: confundir, mentir, crear incertidumbre, generar miedos. Esa es su táctica, lo han hecho constantemente con todo el mundo. Cuando tú vayas a hablar de negociación con Estados Unidos, eso es imposible con un adversario con ese tan bajo nivel de inteligencia, de aprendizaje histórico. Realmente te das cuenta de que no se puede hacer una jugada inteligente, sino que estar atentos a manejarse con una persona con ese tipo de limitaciones. Es que no es posible ese proceso penal, porque viola todo lo establecido a nivel legal en los Estados Unidos. No lo pueden hacer. Y por supuesto, como ellos hacen todo lo que quieren y violan todo, hasta la Constitución americana de los Estados Unidos, pues no es americana, pues sinceramente podrían hacer cualquier barbaridad. Por eso te digo, nuestro pueblo está listo para cualquier barbaridad del imperio. No tengo temor, porque sé que no lo van a poder hacer. Estoy absolutamente segura, no lo van a poder hacer. Sueño con serpientes, un serpiente de mar, con cierto mar hay de serpientes sueño yo. Largas transparentes, en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatar de amor. La mato y aparece una mayor. Con mucho más infierno en digestión.
tragar, pero se atora con un trébol de mi sien. Creo que está loca, le doy de masticar una paloma y la enveneno de mi bien. Bueno, hermosísimo, Sueño con serpientes, Chico Buarque y Silvio Rodríguez. Esta es una ultimísima versión que están haciendo, como les decía, los likes que ustedes le den en este tema en YouTube va a servir para recaudar fondos para la sala de pediatría del Instituto de Oncología de Cuba. Y nuestra asociación de amistad con Cuba, de Argentina con Cuba, también tiene un alias, tiene un lugar para las donaciones, para comprar, por ejemplo, paneles solares que tanto están necesitando en la isla, y para quienes quieran donar algún dinero para justamente la compra de paneles solares, les digo, el alias es pico.dama.clima. Les repito, pico.dama.clima. Hermoso lo de la canción, hermoso lo de Mariela Castro. Paula, ¿alguna reflexión? Sí, primero una convocatoria y después las reflexiones. La convocatoria para sumar a lo de Telmi también, se están organizando distintas acciones, ya se van a ir enterando, varios peñas, va a haber un gran festival, pero más adelante. Pero sí, este sábado 30 de mayo vamos a concentrarnos en Callao y Corrientes a partir de las 15 horas con la consigna de fin al bloqueo genocida contra Cuba. Así que, bueno, es muy importante. Justo antes del programa, a las 3 de la tarde. Claro, así ahí que cerquita. El sábado, Callao y Corrientes. Todos marchamos para abrazar al pueblo cubano. Es muy importante porque ustedes han visto todas las semanas, todos los días hay un nuevo improperio de Trump, por boca de Trump, que así livianamente tira, ¿no?, con su bajo nivel siempre, que ya está, que le quedan los ultimátums, y decir que sus ultimátums no son muy serios en general, pero a veces sí, a veces cumple lo que dice, como pasó, ¿no? Hay que tomarlo muy en serio porque bombardeó Venezuela el 3 de enero, después hubo un mensaje asqueroso del secretario de Estado Marco Rubio, que es el Astiz del Caribe, realmente ese señor es, incluso físicamente, ¿no? Realmente a mí yo lo veo y pienso en Astiz, es así de asco. Pero de Rubio tiene solo el apellido. Sí, no, es un ser espantoso, y en un mensaje también convocando al pueblo cubano a levantarse, toda una cosa mentirosa, falsa, y negando el bloqueo que ellos mismos hacen, esta asfixia energética brutal. Bueno, y frente a esas afrentas diarias, la amenaza militar, movieron el portaaviones, ese portaaviones Nimitz, que es el que subió alegremente Milei hasta hace unos días, pero también el presidente, lamentablemente, Yamandu Orsi de Uruguay, también se subió a ese portaaviones Nimitz. Ahora lo movieron, está en Cuba, se habla de movimiento de tropas estadounidenses, de Puerto Rico, etcétera. Movimientos similares a los días previos al 3 de enero, cuando también declararon, ¿no?, esta acusación contra Raúl, también puede estar preparando un terreno de avance militar. Exactamente, por eso, altamente peligroso. Muy importante estar atentas y solidarias. Exactamente. Y en la no sé si Atilio se encuentra, creo que no está, pero bueno, Paula, ya nos vamos despidiendo, es los últimos segundos del programa. Agradecemos muchísimo, muchísimo a nuestros oyentes, no sabes la cantidad de llamadas, de mensajes que estamos recibiendo, de felicitaciones. Les comento que quién es la ganadora del libro, La epopeya palestina, de Claudio Katz, con introducción de Daniel Jadwe, es Celeste, cuyo DNI termina en 610. Felicitaciones, Celeste. Sabés que tenés que pasar el libro, entonces a buscar por la librería esquina América, que queda en Chacabuco, esquina Hipólito Yrigoyen. Así que, Pauli, muchísimas gracias por esta compañía, muchísimas gracias por toda tu reflexión. A vos y a nuestros queridos oyentes y oyentas les decimos hasta la semana que viene, y Cristina libre.
Ahí está. Diálogo Internacional. En AM530 pasan muchas cosas y todo lo que pasa está en la red. Somos Radio AM530 en Instagram. Entérate de lo que pasa. AM530. Somos redes. Somos radio. Tronador. Agua mineral, botellones y dispensers para el hogar y la oficina. Hacé tu pedido al 4201-2627 o mandanos un mail a info@aguatronador.com.ar. Tronador, agua de mesa envasada. 12 de octubre 632 en Avellaneda. El sabor que te acompaña es Café Bantú. El aroma en la mañana de Café Bantú. Bantú. Manual práctico de oratoria.